Buenas tardes, soy María Gómez. Voy a presentarme para empezar porque hoy vengo a ofreceros esta segunda sesión de aromaterapia en familia. Em, Concretamente hoy vamos a hablar del manejo del estrés con aceites esenciales a nivel sistémico familiar, ¿vale? Pero antes de todo me voy a presentar porque le he pedido a toda mi gente de mi comunidad Lo Esencial que distribuyáis esta grabación a todas las personas, todas las familias que penséis que les pueden ayudar, ¿no? Entonces, si tú estás viendo porque alguien te ha invitado, pues seguramente es porque esta persona te aprecia y quiere que te llegue esta información que voy a compartir hoy de la forma, voy a intentar más clara y más humana y cercana posible. Bueno, me presento, yo soy María, soy educadora social, me he ido especializando en prevención infantil y promoción de la salud infantil. Trabajo como acompañante de infancia y familia en La Caracola, un proyecto que fundé hace ya 13 años con mi compañera Eva. Ahora mismo nuestro presente ocurre en plena naturaleza. Acompañamos a niños y niñas cada mañana a que su proceso de aprendizaje y de socialización se dé en la naturaleza y además acompaño a padres y madres a través de grupos dinámicos que se reúnen periódicamente para romper con esos patrones adquiridos a nivel educativo y poder generar un espacio seguro de autorreflexión para una crianza sostenible, para una crianza saludable y para una crianza feliz. El mundo de los aceites esenciales llegó a mí en julio, hará 3 años. Es desde ese momento que entro en una comunidad de aceites esenciales y empiezo a incorporar poco a poco aceites que inicialmente yo utilizaba, históricamente utilizaba pues para limpiar o para aromatizar la ropa o una habitación. Y poco a poco en esta comunidad he ido entendiendo y aprendiendo a usarlos de forma más holística y viendo con mis propios ojitos, con todo mi cuerpo, cómo los aceites esenciales pueden ser grandes aliados en el día a día de cualquier familia, con criaturas de cualquier edad. Em, Hoy, como os digo, quería hablar del manejo del estrés a nivel familiar. Por diversas circunstancias, este es un tema que me ha tocado y en el último mes, sobre todo, bueno, yo soy madre de adolescentes en este momento. Hemos tenido una reestructuración familiar y entonces hemos pasado a ser más miembros en la familia. Y esto ha supuesto, bueno, pues como muchos desafíos y muchas conquistas y aprendizajes súper interesantes y preciosos. Estoy muy agradecida por ello y también por estar pudiéndome acompañar con aceites esenciales hacia un lugar de autogestión, ¿no? O de autosostén y automaternaje desde el cuerpo sin dejar de escuchar toda la parte del cuerpo emocional, aparte del cuerpo físico, ¿no? Los aceites esenciales, por si no tenéis aceites o es la primera vez que oís hablar de los aceites de esta forma, es la sustancia volátil de la planta. em, Ancestralmente utilizábamos los aceites esenciales como medicina, no son medicamentos, pero son medicina natural, y esto viene a ser pues, como un intermediario entre nuestro cuerpo y la naturaleza para generar una homeostasis, un equilibrio en el organismo. Em, los aceites esenciales deben ser de calidad cuando los usamos, sobre todo cuando los usamos de forma adecuada. Y cuando digo de gran calidad, lo digo porque los aceites tienen una propiedad que es la propiedad depurativa. Son grandes depuradores del ambiente, del aire, de los tejidos, del cuerpo también, y arrastran partículas. Entonces, a veces encontramos en el mercado
aceites esenciales que están adulterados con perfumes o con químicos que se añaden para abaratar los costes de la producción y lo que hacen es generar, bueno, pues una ruptura en las partículas, en la, digamos, en la bioquímica del aceite esencial y esto puede llegar a ser incluso dañino para nuestro organismo. Por eso yo llevo 2 años y medio, un poco más, utilizando estos aceites esenciales que tienen un sello de garantía más allá del sello ecológico. Es un sello de garantía que nos está asegurando que no solo el aceite esencial es puro, sino que no tiene ningún aditivo químico artificial y además que la tierra y el proceso desde la semilla hasta el sellado de la botella es absolutamente de un nivel de calidad altísimo como no hay otro en el mercado. Entonces, por eso yo soy un poco pesada cuando hablo de la marca Young Living y cuando hablo de aceites esenciales digo, ojo, que yo todo lo que os comparto a través de estos Zooms o de consejos, reuniones, cafés aceiteros, lo que sea, siempre es respondiendo sobre esta marca, porque de otras marcas he tenido otras experiencias, ¿no? Pero no son las que os estoy compartiendo a día de hoy. Los aceites esenciales, como digo, son volátiles, entonces los podemos aplicar, los podemos utilizar de tres formas diferentes, por tres vías. Los podemos utilizar de forma inhalada. Inhalar un aceite esencial no es nada difícil ni peligroso, simplemente, por ejemplo, teniendo una botella de aceite esencial, podemos hacer unos círculos bajo nuestra nariz y esperar mientras respiramos a que eso, bueno, pues vaya entrando en nuestras fosas nasales. Los aceites esenciales tienen un componente muy interesante y es que como entran por el sistema olfativo y el sistema olfativo está conectado con el sistema límbico de forma muy íntima como ningún otro sentido, pues lo que hace inmediatamente, sin pasar por el pensamiento, es dar un mensaje a toda nuestra psique a nivel emocional, ¿no? Y también entra como al sistema nervioso, bien sea pues a estimularlo o a calmarlo o simplemente, bueno, a modular, ¿no? Entonces, este ejercicio lo podemos hacer así, podemos inhalar directamente de la botella, podemos aplicar una gota en nuestra mano, activarla y hacer inhalaciones conscientes, haciendo un cuenco con nuestras manos y haciendo unas respiraciones y también podemos utilizar difusores, ¿vale? Difusores de alta calidad, sobre todo que el plástico, hay que asegurarse mucho de que el plástico sea un plástico de, pues, el que llaman plástico quirúrgico, que no tenga determinadas sustancias nocivas para la salud, porque los aceites, esto que os decía, que son muy depurativos, también pueden llegar a ser abrasivos algunos, sobre todo los aceites que denominamos calientes, y pueden estar arrojando microplásticos al ambiente. Por eso yo también utilizo los difusores que distribuye esta misma marca. No sé si este, por ejemplo, se ve bien, este es inalámbrico, que nos aseguran que el material con el que está construido todo el difusor es de un plástico de alta calidad que no va a generar estas partículas en el aire que nadie quiere, ¿vale? Esto sería en la vía inhalada. Usaríamos difusor, usaríamos la inhalación directa o también podríamos hacer brumas, como por ejemplo esta, en botellas de cristal ámbar para que no se degrade el aceite esencial y bueno, pues podríamos espolvorear, ¿no? la bruma por la habitación o en la cama, en la almohada, para que eso, bueno, pues penetre en el tejido o se quede en el aire y lo estamos inhalando de alguna forma, ¿vale? Otra vía de aplicación que tenemos es la vía tópica. La vía tópica requiere generalmente en muchos aceites y sobre todo cuando estamos empezando de una dilución. Es decir, necesitamos un aceite vegetal y a ese aceite vegetal añadirle un aceite esencial que hayamos elegido para ponérnoslo en la piel, ¿vale?
Entonces, aunque hay algunos aceites que podemos usar puros, es recomendable que cuando nos estamos iniciando todos los vayamos diluyendo y observando cómo responde nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿vale? Por ejemplo, una vía de aplicación maravillosa son estos roll-ons que tenemos de fácil aplicación. Simplemente consiste en rozarlo un poquito en la piel, distribuye el aceitito, lo frotamos y ya está penetrando en todo nuestro tejido. Los aceites esenciales viajan muy rápido al organismo. En 20 minutos están en todo nuestro sistema, dándonos un mensaje muy claro, dependiendo de la planta que hayamos elegido. ¿Vale? Y la última vía de aplicación es la ingesta, que hoy no os la voy a explicar porque cuando yo hago estas sesiones de aromaterapia en familia, miro mucho pues, aplicaciones que podamos hacer también con las criaturas, y la ingesta en general no está recomendada para las criaturas, excepto en procesos muy puntuales, como que puedan estar malitos y de una forma muy supervisada, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito del estrés, ¿de acuerdo? Una de las cosas que más me preocupan como acompañante de la infancia, que tengo una trayectoria como de 30 años de trabajo con criaturas ininterrumpidamente, es cómo observar cómo el nivel de estrés infantil se ha, no sé, las cifras, ¿no? Pero se ha multiplicado a un nivel tan alarmante, ¿no? Tenemos casos muchísimos de criaturas de 8 o 9 años ya diagnosticadas de trastorno ansioso depresivo, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, que esto no viene a decirnos absolutamente nada más que las criaturas no están pudiendo regular su sistema nervioso con la propuesta que el mundo les está ofreciendo. Y ese mundo a veces puede ser el entorno familiar, a veces puede ser el entorno escolar. Sin embargo, en este momento no podemos negar que es todo el contexto social, sociopolítico incluso, al que no pueden permanecer ajenas las criaturas, es decir, les afecta que haya guerras, aunque no vean las noticias, ¿no? Porque incluso a nivel energético vemos cómo la frecuencia vibracional de todo el planeta va bajando cuando hay matanzas a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, todo ese estrés de inconsciente colectivo va calando en las criaturas, peor incluso porque no tienen acceso al conocimiento de qué es lo que están viviendo o qué es lo que les está ocurriendo. Luego hay otro nivel de estrés que tiene que ver con la cantidad de estímulos artificiales que reciben las criaturas desde el mismo momento de nacer, incluso durante el nacimiento, a veces intraútero ya les estamos poniendo, eh, pues, fijaos, parece una tontería, ¿no? Pero las ecografías que parecen inocuas, se ha demostrado que por tener ultrasonidos en el proceso sí que afectan, sí que molestan, vamos a decir, al bebé intraútero, o sea, sí que lo notan. Entonces, desde esa anécdota, ¿no? de la ecografía trimestral que podemos hacer a lo largo del embarazo, ya está generando ciertas interferencias en el sistema de regulación de la criatura. Pues imaginaos una vez que nacen en una sociedad que ahora mismo tiene un nivel de hiper productividad, hiperactividad tan generalizado, ¿no? Por supuesto que las pantallas, las redes sociales, los móviles, etcétera, han terminado de dinamitar todos nuestros sistemas nerviosos. Por más o menos que lo utilicemos, ya es mucho más de lo que nuestro cerebro está preparado para recibir, ¿no? A nivel de información y de inputs. Quiero decir con esto que cuando hablamos de estrés a nivel familiar, muchas veces lo siguiente que sale es la culpa de no estar haciéndolo bien, de no estar pudiendo proteger a las criaturas, pero realmente hay que reconocer que las criaturas y las madres y padres de la actualidad lo tenemos muchísimo más difícil ahora que hace 30 años, ¿no? En ese sentido, en el sentido del estrés y del sistema nervioso regulado. En otros sentidos, pues seguramente
lo tenemos más fácil ahora que hace 30 años. Pero cuando hablamos del manejo del estrés y del contacto con de la desregulación del sistema nervioso y también a nivel psicoafectivo, es ahora cuando más obstáculos y más interferencias tenemos y por tanto más recursos necesitamos para poder ayudarnos a regular ese estrés añadido que están teniendo nuestras criaturas y nosotras. ¿Qué es el estrés? Es un estado del sistema nervioso, es un estado alterado. Realmente el cortisol, que es una hormona que genera el cuerpo, tiene una función muy importante, que es activarnos, responder ante la amenaza, regular el azúcar, cosas que necesitamos para estar vivos, ¿no? Y para sobrevivir. El problema no es el cortisol, el problema es cuánto tiempo permanecemos generando cortisol, ¿no? Inundadas de cortisol, con una sensación de hiperalerta, como que algo va a ocurrir o que algo tengo que hacer, ¿no? Y esta sensación de hiperalerta que podemos tener en la vida adulta se traslada a través de esos patrones heredados a las criaturas. Para empezar, porque no es lo mismo ser mecido en unos brazos de calma que tienen todo el tiempo del mundo, que tiene una calma natural, una regulación natural que da pues la paz y la seguridad de saber que está todo bien y de que nada malo va a ocurrir, a unos brazos agitados o tensos porque esa mamá, por ejemplo, sabe que en 2 meses se tiene que incorporar al trabajo o porque hay una exigencia ya desde el canon de limpieza del hogar o un cuestionamiento a la maternidad o a la lactancia, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos ofrecer o querer ofrecer, está lo que podemos ofrecer con lo que somos y podemos ser en cada momento. No voy a hablaros, por supuesto, ya de la herencia que podamos traer a la crianza, ¿no? Entonces, esto no lo comento para echarnos las manos a la cabeza y pensar que todo lo hacemos mal, sino al contrario, para entender por qué necesitamos recursos ajenos o externos, porque los aceites esenciales en realidad son menos ajenos que cualquier otra fórmula de regulación del estrés. Si os fijáis, es una planta con la que hemos tenido relación con las plantas en la humanidad toda la vida. Nos empezamos a alimentar a través de las plantas y por tanto nuestro sistema a regularse a través de las plantas, ¿vale? Nuestro cuerpo está preparado para recibir esa información, ¿sí? Sabe leer esa información siempre que el aceite esencial nos esté mostrando el mismo ADN que tiene la planta, ¿no? No un ADN modificado por ejemplo, plantas transgénicas, etcétera. Entonces, este cortisol a veces se desregula por distintas vivencias que pueden ser a nivel sensorial, pueden ser a nivel emocional, psíquico, laboral. Podemos hacer un listado enorme y permanecer alto durante demasiado tiempo, ¿no? Y el estrés no se regula solo con pensar o entender sobre el estrés, ¿no? No podemos dejar de estar estresados por decir, bueno, estoy estresado porque, vale, ya lo entiendo, ya se me pasa. Es un paso importante entender qué cosas nos estresan, pero lamentablemente no es suficiente porque el cerebro necesita bajar al cuerpo a nivel experiencial, ¿no? Y esto ocurre en la vida adulta, pero sobre todo ocurre en la infancia y en la adolescencia. Intentamos desde muy pequeñitos que entiendan cómo funcionan las emociones, que entiendan de qué color son y cómo se dibujan, pero muy pocas veces le dedicamos el tiempo a que entiendan lo que están sintiendo y por qué y para qué lo están sintiendo y qué hacer con esa emoción y cómo regular a nivel físico y cómo hacer para ir hacia un estado de mayor calma o sacarse ese enfado del cuerpo para que no les genere un dolor dentro, que no se quede dentro, ¿no? Encapsulado con la tensión que eso significa a nivel neuromuscular, ¿no?
Por tanto, los aceites esenciales para mí son un lenguaje de juego, un lenguaje sensorial absolutamente fascinante, placentero, con el que podemos aportar a la criatura esa información también, ¿no? Cuando le damos un aceitito porque ha tenido un dolor de barriguita y a lo mejor el dolor de barriga le podemos empezar a hablar de que a veces nos duele la barriga por cosas que no nos gustan, no cosas que nos comemos, sino cosas que vivimos, cosas que vemos, cosas que nos dicen también, ¿no? O que a veces nos pueden doler los oídos y no solo es porque hayamos cogido frío, a lo mejor es porque ha habido una palabra que a mí me ha sonado mal o porque he escuchado una frase que me ha hecho daño y entonces mi oído se tiene que proteger, ¿no? O estoy teniendo un orzuelo o una conjuntivitis y bueno, pues sí, está la parte física evidente, ¿no? Esa está clara. Pero también hay siempre un componente emocional que puede ser cuántas veces he podido llorar esta semana o no he podido llorar esta semana y qué es lo que no quiero ver, ¿no? De lo que tengo delante o de lo que estoy viviendo. Entonces, esto al nivel de las criaturas o de las personas adolescentes es algo que podemos empezar a hablar, porque también es científico, no solo somos cuerpo y somos emoción, sobre todo en la primera infancia. Entonces, a nivel de autocuidado y de autosostén, además de un montón de recursos que podéis encontrar fácilmente, los aceites esenciales a mí me parecen una fuente privilegiada para regular a nivel em, em, de sistema nervioso, como digo, y a nivel también psicoafectivo, porque inhalar un aceite esencial no solo implica toma el bote, huélelo y ya se te pasa, no es un parche, no funciona así, aunque más o menos también podría funcionar, pero es un ejercicio el que podemos hacer muy coherente y que a la criatura le va a poder ofrecer mucha coherencia en el momento de me acerco al aceite, elijo el aceite que necesito porque sé eh, para qué sirven los cinco, cuatro. Yo con criaturas trabajo con poquitos aceites, no demasiados, ¿no? Luego ya personas adultas, pues nos volvemos locas y tenemos una variedad enorme y es una maravilla, un tesoro que digo yo no tengo joyas, tengo aceites, ¿no? Pero con las criaturas podemos tener cinco aceititos o, por ejemplo, tener acceso al kit infantil que viene con este difusor tan infantil, tan chuli. Ay, no se ve nada con el contraste de luz. A ver, bueno, este bonito. Y viene con seis sinergias especiales para criaturas, o si son adolescentes, yo suelo recomendar este que viene con cuatro aceites y dos rolons para que puedan aplicar fácilmente. Bueno, tenéis muchísimo, ¿no? Pero suelo preferir trabajar con poquitos aceites, entonces lo que digo es este ejercicio en el que previamente hemos hecho el juego de huele este aceite con los ojos cerrados, ¿no? Le decimos a la criatura. Os voy a dar este primer ejercicio dinámica juego para hacer con las peques o con las adolescentes también, ¿eh? Yo lo he hecho. Entonces abre la botella. A mí me gusta mucho este ejercicio porque, bueno, soy altamente sensible, mis hijos son altamente sensibles y estoy rodeadísima de personas altamente sensibles, entonces no me gusta inhalar directamente de la botella. ¿Por qué? Muchas veces el golpe, como ya os he dicho, el sistema olfativo está directamente conectado con el sistema límbico, me parece una información demasiado potente para integrarla así a esa velocidad, ¿no? Entonces a mí me gusta más hacer como una cata, ¿no? Y hacerlo lentamente. Y le dejamos los ojitos cerrados a la criatura y empieza a girar el bote. Y cuando ya le empieza a llegar las primeras notas más elevadas, le decimos, a ver, inspira, respira ahí, lo podemos ir acercando, toma 3 respiraciones profundas y le podemos preguntar, ¿a qué te huele? ¿A qué te huele este aceite? Entonces ahí van a pasar cosas muy mágicas, porque las criaturas no tienen esos filtros tan rígidos, ¿no? Que tenemos algunas adultas. Entonces es posible que ocurra esto o que tú le puedas ayudar a preguntar, ¿te huele a cosquillas? ¿Te huele a abrazo? ¿Te huele a mantita caliente?
te huele a chimenea, te huele a jugar, te huele a trepar en un árbol, te huele a acariciar a un gato. Entonces la criatura va abriendo su fantástico imaginario y va a encontrar a qué le huele. Y a qué le huele va a ser un mensaje directo de su sistema límbico a su pensamiento. Y es el que os está diciendo a vosotras a qué sensación está llevándole ese aroma. El sistema límbico almacena la memoria emocional, pero también almacena esos recuerdos asociados a algo sensorial. Os habrá pasado mil veces con un olor que lo oléis y de pronto me ha pasado esta mañana con las lilas, que las he olido y era como, casi me pongo a llorar porque he sentido que estaba abrazando a mi abuela. No recuerdo haber abrazado a mi abuela en un jardín de lilas, pero mi abuela era floristera, entonces es muy probable que haya tenido lilas o que yo haya olido lilas y haya pensado en ella como floristera que era. Entonces, esa memoria ha venido como si estuviera presente ahí misma, como si la pudiera tocar, ¿no? Y ese es el sistema límbico que se ha activado a ese nivel a través del sistema olfativo, ¿vale? Entonces, cuando una criatura nos dice esto me huele a blandito o esto me huele a azul, nosotras, con nuestro cerebro adulto, tenemos que intentar poder traducir qué sensación es esta, porque esa es la clave para luego poder ofrecer el aceite adecuado en el momento preciso. ¿M? Es poder decirle en un momento determinado, ¿quieres el aceitito de mimos? ¿Quieres el aceitito de cosquillas? ¿Quieres el aceitito juguetón? ¿Quieres el aceitito suave? ¿Quieres el aceitito de trepar a los árboles? Cuando le ponemos este nombre a un aceite esencial, aunque los aceites esenciales de Young Living ya vienen intencionados con nombres muy precisos, como por ejemplo uno de mis preferidos para los peques es Kid Power, poder infantil, pues podemos darle ese otro nombre más familiar para que la criatura ya esté haciendo ese nivel de procesamiento psicoemocional, ¿no? Fijaos bien, porque el circuito es muy interesante y muy relevante. Estamos hablando de pasar de un estado de estrés a un estado de regulación emocional, pasando por el escenario de la expresión de la emoción, el reconocimiento de la emoción sin intelectualizarlo demasiado y una regulación del sistema nervioso para que esa emoción no secuestre el sistema límbico, la amígdala, y entremos en pánico o en estrés excesivo, ¿no? Como digo, las criaturas y las adultas necesitamos experiencias que bajen al cuerpo, porque estamos demasiado habituadas a trabajar incluso toda la parte emocional a través de esta de aquí arriba. Y esta de aquí arriba tiene muchísimas limitaciones. Sin embargo, el cuerpo no miente. Cuando pasamos al cuerpo ese trabajo a través de algo tan sensorial como un aceite esencial, va a haber mucha verdad y también va a haber mucha segurización de la criatura. Cuando estamos viviendo estrés sistémico, es decir, cuando una criatura manifiesta estrés o manifiesta comportamientos eh, que nos llaman la atención, porque se enfada mucho, está irascible, grita todo el rato, provoca, llora en todo momento. En adolescentes, pues a lo mejor llora, pero se encierra en la habitación, no habla, está introspectivo, pues hay una parte orgánica de biodesarrollo y hay otra parte que tiene que ver con manifestar un síntoma que está en el sistema. Entonces, yo cuando hay una criatura, cuando hay familias que vienen a preguntar, ¿no? Pues es que no duerme, está nervioso, todo esto que os he nombrado, una de las primeras cosas que pregunto es, ¿cómo estáis los adultos y los demás miembros de la familia, ¿no? En qué estáis? ¿Habéis tenido alguna cosa importante últimamente, algún evento? Porque claro que afecta, ¿no? Y muchas veces las criaturas más sensibles son las que más muestran
el estrés que las adultas no podemos mostrar o no podemos o no queremos, ¿no? Estamos conteniendo justamente para cuidar, ¿no? Entonces, generalmente donde hay una criatura con frustración, pues hay una adulta con frustración. Donde hay una criatura con estrés, hay una adulta con estrés. Donde hay una con ansiedad, hay otra con ansiedad. Siempre hay un espejo en el mundo adulto, porque las criaturas son muy perceptibles e influenciables, sobre todo de su mundo más querido, que son papá, mamá y en el caso que haya hermanos. Entonces, trabajar con aceites esenciales me resulta muy interesante porque podemos trabajar a distintos niveles y al mismo tiempo que aplicamos un aceite, por ejemplo, en un masaje a la criatura, también lo está inhalando nuestro cuerpo. Entonces, creo que es una aplicación sistémica. Cuando yo pongo un difusor que está echando un vapor con unas partículas aromáticas en el salón donde estamos reunidos jugando, haciendo un juego de mesa, esas partículas aromáticas están llegando a cada uno de los miembros del sistema. Y los aceites esenciales entran en homeostasis con cada organismo. Esto es muy curioso porque se adaptan al organismo en el que entran, de forma que funcionan como lo necesita cada cuerpo. No tengáis miedo nunca de decir, jo, es que pongo lavanda, pero yo qué sé, porque pongo la lavanda, pero a lo mejor me viene bien a mí, pero a mi hijo no. Por supuesto que le va a venir bien a tu hijo también la lavanda, sobre todo la lavanda que tiene más de 300 principios activos y un mogollón de propiedades, ¿no? El aceite va a entrar en el organismo de tu hijo y va a hacer una cosa diferente a lo que va a hacer en este, ¿vale? Hay algunos aceites esenciales que nos ayudan a elevar el estado, el organismo, el sistema el estado de ánimo, y hay otros aceites esenciales que nos ayudan a calmar. Hay otros aceites esenciales que cuando los combinamos, pues nos ayudan a modular, ¿no? Pues como una cosa de alerta sostenida o alerta en calma, podría ser, ¿no? Como no te duermas, pero no te subas por las paredes. Y es muy interesante observar esto, cómo qué les va produciendo, ¿no? A las criaturas. A mí es algo que me fascina realmente. Bueno, quiero que quede muy claro, tengo aquí algunas notitas y me había apuntado esta frase que me parece importante añadir, que el estrés en la crianza no es un fallo del adulto, no es un fallo individual, es un contexto, ¿no? Esto creo que ha quedado claro. Hemos hablado de qué es el estrés y de dónde entra la aromaterapia. Em, Esto es, vale. Entonces vamos a ir, las formas de utilizarlo ya os las he contado, vamos a ir a momentos de estrés en familia, momentos típicos de estrés en familia y ya cierro el Zoom por hoy para que la grabación no se os haga demasiado larga. Aunque por supuesto admito preguntas de todo tipo a través de la persona que te haya hecho llegar esta grabación, ¿vale? Si he sido yo mismo, pues a mí misma. Mira, momentos de estrés en familia, he apuntado. Por ejemplo, cuando llegan del cole. ¿Qué os parece? ¿No os ha pasado que llegan del cole y de pronto es como, madre mía, pero se acaba de entrar por la puerta y ya está llorando o ya está desesperado? Bueno, son momentos de transición, son momentos de mucha descarga y vamos a ponernos en su pellejo un momentito, ¿vale? Llevan toda la mañana, imaginaos, en el cole, sosteniendo todo, todo. Conteniendo a nivel emocional, porque un cole, aun siendo un espacio seguro para las criaturas, no es lo mismo que estar en el seno familiar. Muchas veces, a través de pedagogías más tradicionales, les estamos dando un mensaje muy claro de que no pueden ser ellos mismos. Entonces, claro, pues tienen que aguantarse, ¿no? Y sostener ahí como pueden. Pueden tener cansancio físico, cansancio mental, cansancio emocional, estar extremadamente irritables o tristes
o demandantes también, ¿no? Demuéstrame que tú sigues siendo mi mamá, aunque he pasado toda la mañana sin ti, necesito ahora que me mires y que me mires mucho, ¿no? Y mamá, a su vez, en paralelo, llega de una mañana entera trabajando, atendiendo o estando con el bebé más pequeño o también con una serie de circunstancias. Entonces llega cansada y de pronto se encuentra con esa criatura de 5 o 6 años gritando, exigiendo, demandando, tirándose al suelo y pidiendo que le pegue el plátano que ha cortado porque no lo quiere cortado, lo quiere entero. Y entonces mamá también quiere explotar, ¿no? Entonces, qué importante sería aquí poder, si es algo que se repite en casa habitualmente, prevenir, ¿no? ¿Y cómo prevenimos? Bueno, prevenimos de muchas formas. Yo acompaño, como os digo, grupos de padres y madres donde cada mes vemos de qué forma acompañar. Entonces, aquí no voy a entrar a eso, pero desde la aromaterapia hay una forma de prevenir muy interesante, que es tener un difusor programado en casa o ponerlo nada más entrar con esos aromas que ya tenemos un anclaje de calma o de equilibrio para las criaturas. Por ponerte ejemplos, a ver, por ponerte ejemplos, la lavanda y la naranja hacen muy buen tándem, ¿vale? La lavanda es un aceite que tiende a calmar el sistema y la naranja es una alegría de olor, ¿no? Podemos poner Stress Away, que es una sinergia que tiene lima, vainilla, ocotea, son aromas muy dulcecitos que a los niños les suele gustar mucho y que Stress Away, ¿qué queréis que significa? O sea, más claro, la intención de esta sinergia no puede estar fuera el estrés. Podemos poner una menta con un limón. La menta activa, pero activa de una forma amena, no, no es como tomar café o azúcar, ¿vale? Con limón que alegra, ¿no? Y es un aroma realmente, para mí es muy relajante, pero no para irme a dormir. No es relajante como para echarme a dormir, sino como para ponerme a jugar, hacer un puzzle, una manualidad, algo así. Otro momento familiar de estrés habitual antes de dormir, ¿no? Pues dificultad para parar, para abandonar el día, para separarme otra vez de mamá o de papá. Ya me separé esta mañana cuando fui a la escuela y ahora cierro los ojos y me vuelvo a separar, ¿no? Genera muchas veces sensaciones de ansiedad, de angustia, de necesidad de movimiento también. Entonces, ¿qué tal si lo prevenimos en el caso de que les guste? Solo que les guste hacer un bañito antes de esto, de irse a dormir, añadir unas gotitas de lavanda o de una sinergia que llamamos Blue Relief, bueno, se llama así, que también es como para todo el sistema muscular un mensaje, como yo lo llamo el fisio en bote. O qué tal si ponemos unas gotitas de incienso también podríamos poner en el baño, dependiendo del estado nervioso de la criatura. Podemos hacer incienso, copaiba, lavanda también. La copaiba es un gran relajante, nos ayuda a la sedación sin sedarnos de forma artificial, lógicamente. No es que inhales el aceite y te quedes dormida. Pero podríamos introducir algo así, ¿verdad? Y bueno, podríamos hacer esto en el baño mientras en la habitación se ha puesto el difusor, por ejemplo, el buito que tiene unas músicas. Y esto es información sensorial, es menos palabra, menos, venga, vamos al baño, venga, vamos a dormir. No es que mañana tienes que madrugar. Y más mensaje sensorial, que es como las criaturas, también las adolescentes, entienden la vida, ¿no? Desde el juego y desde la experiencia corporal sensorial. Si esto lo vamos haciendo día tras día, de forma amena, con su participación incluso, se empieza a generar una cosa que se llama anclaje emocional, que no deja de ser una red de apoyo para todo el sistema de apego de la criatura, con estas expresiones de vinculación que les estamos dando, de estoy aquí, te miro, mira, estoy poniendo el aceitito de mimos, porque sé que es el que te gusta para ir a dormir. La lectura de la criatura, lo que está oyendo la criatura es te veo, te quiero, y lo estás sintiendo, ¿sí? Entonces ese anclaje emocional tan profundo realmente
es una alegría poder ofrecérselo desde la infancia para que tengan después todos estos anclajes, este repertorio de anclajes de autorregulación para su propio autocuidado, ¿no? Y para su propia vida. Podemos poner una bruma de lavanda en la almohada, en la cama. Podemos añadirle a la lavanda un poquito de vetiver, que es una raíz que para todos los niños que tienen mucha hiperactividad mental puede ayudarles a bajar al cuerpo. O vetiver con mandarina, que también es cítrico, pero como más hacia la calma. Otro momento de estrés es cuando ha habido un enfado, cuando ha habido un desborde. Durante el enfado o el desborde yo no utilizaría aceites esenciales, pero creo que es muy importante, quizás podría utilizarlos sobre mí misma para yo regular, por ejemplo, este rolón es de Tranquil, tiene manzanilla romana y otros aceites relajantes. Podríamos aplicarlo mientras estamos hablando con la criatura. A él le va a estar llegando y a nosotras nos va a ayudar a poder escuchar y sostener ese enfado desde otro lugar, que no va a ser el cerebro pensando que viene un león a comernos o que tu hijo va a explotar de la rabia, sino desde una tranquilidad de esto también va a pasar, esto lo voy a poder sostener. Y ya yo utilizaría los aceites esenciales después, ¿no? En los mimos, después de un enfado, de un desborde emocional, en esa contención emocional que hacemos a través de la palabra, pero sobre todo a través del contacto físico. Entonces ahí podríamos utilizar también, ¿no? Como release, que es una sinergia justamente para que el enfado no se quede pegado en el cuerpo, o podríamos utilizar cualquiera de estos que os estoy mencionando, ¿no? Como un aceite más lavanda naranja o Stress Away, Peace and Calming me parece maravilloso para el momento de los desbordes emocionales. Peace and Calming es un olor a mandarina y como muy dulzón también. Es una sinergia de varios aceites, ¿vale? Eh, o momentos de desafíos, como ir al médico o al dentista, o separarse de mamá durante un rato, o ir a casa de alguien que le genera cierto estrés, o la primera clase de patinaje, no lo sé. Ahí tenemos otras sinergias maravillosas que ayudan a empoderar, que nos dan una sensación de seguridad y de fortaleza porque tienen aceites esenciales que funcionan hacia la frecuencia de esas emociones, de la seguridad, de la autoconfianza, ¿no? Entonces podríamos usar Valor o Kid Power, como os había mencionado antes. Kid Power huele a caramelo, eso es una delicia de aroma que gusta a todo el mundo que yo he conocido hasta el día de hoy. Con todo esto le estamos dando un mensaje al organismo, le estamos dando un mensaje a la psique de la criatura y le estamos dando un mensaje a toda la construcción de la identidad emocional de la criatura. Eso que tiene que ver con cómo regulo yo mis emociones, mi cuerpo, mi malestar, mi placer, todo esto, ¿no? Bueno, creo que os he contado en unos 40 y pico minutos todo lo que venía a contar hoy de aceititos, aunque podría estar hablando otra hora o 2 horas más. Sobre todo si pudierais hacerme las preguntas en directo, pero os dejo la grabación para que podáis hacerlo en diferido cuando queráis y por donde queráis. Si esta grabación te ha llegado y tú no tienes aceites esenciales, quizás ahora te apetece probar, empezar por algunos, por favor, contacta con la persona que te ha enviado esta grabación, ¿vale? Si he sido yo, me encantará acompañarte en este camino de aprendizaje. Si ha sido alguna de mis compañeras, también van a estar igual de encantadas, que te pongas en contacto y les preguntes, ¿qué más? ¿Cómo puedo iniciarme? Hay muchas formas para iniciarse en la aromaterapia en familia. Hay muchas fórmulas, además, más económicas que comprar por separado los aceites. Y sí quiero subrayar que si tú quieres empezar a utilizarlos de verdad, ponte en contacto con nosotras para que podamos asesorarte, para que podamos darte un acompañamiento individualizado y que puedas tener acceso a toda la información que yo hace 2 años no tenía. Yo no soy aromatóloga, no he estudiado naturopatía, simplemente os estoy compartiendo
todo lo que he ido incorporando a lo largo de todos estos años con mis niños a lo largo del tiempo, en distintos estados y en distintos momentos, con mis niños adolescentes y con mis niños caracola y con la vida en general, ¿no? Entonces, como veis, no hay que ser experta, no tienes que ponerte a estudiar y entonces hacerte un curso y todo esto, sino que es algo mucho más natural. Te vamos a ir ofreciendo el paso a paso, el día a día, para que los vayas usando de una forma muy sencilla y que lleguen de verdad a tener un calado a nivel sistémico familiar, teniendo en cuenta todas las características, ¿no? de la familia, incluso de tu familia animal, porque hoy no voy a entrar ahí, pero también tenemos mucho que contar. En esta casa hay experiencias también. Así es que, bueno, simplemente daros las gracias. De nuevo te invito a contactar, sobre todo este mes de abril, que vamos a tener opciones muy interesantes para que puedas entrar, por ejemplo, sin pagar los gastos de envío en esta primera adquisición de aceititos. Y te ofreceremos ese acompañamiento individualizado para que puedas utilizarlo y exprimir todas sus propiedades. Gracias.